Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Me presento. Mi nombre es Cecilia Averino, soy de Rosario, Santa Fe. Soy profesora de Historia, graduada en la Universidad Nacional de Rosario. Y ahora, bueno, comencé ahora justo en abril, tuve la entrevista de admisión para empezar el doctorado en Historia en la Universidad de Mar del Plata. Así que de vuelta estoy con el tema de profundizando mis conocimientos medievales y sobre todo con el tema de la historia de las mujeres, que bueno, es una apuesta intelectual y política que tengo desde hace años como historiadora y también como feminista. En cuanto al combate medieval, empecé en el 2014, 2015 con la Compañía del Oso Blanco, estuve ahí desde el 2014 a 2017. Empecé un poco por el tema de las espadas, creo que todos estamos ahí por esa onda de querer agarrarnos a espadazos, pero en mi caso también por el tema de lo histórico, con el amor a la Edad Media, el amor al tema de recrearla, ver cómo se peleaba en esa época, cómo eran las armaduras, cómo eran las espadas, cómo era el ambiente del torneo medieval, que es muy distinto al como era esa época, pero yo creo que ciertas cuestiones se mantienen, como la cuestión de la camadería, las proezas, el amor por las armas, por el combate físico. Y desde el 2019, ahora estoy un poquito, bueno, alejada por cuestiones mías, de que estoy al horno con muchas cosas, pero desde el 2019 soy miembro de Yunque Martillo, también un club de combate medieval de Rosario, dejé la Compañía del Oso Blanco en el 2017, y gracias a la idea y a la iniciativa de su capitán, el capitán de Yunque Martillo, Gabriel Paulucci, en el 2019 empecé a formarme como Marshal, que hasta ahora, bueno, mi mayor aporte al combate no ha sido desde el combate, es raro porque hace años que estoy, pero todavía no tengo armadura, todavía no peleo, bueno, pero mi modo quizás de aportar al deporte es de, bueno, vistiendo los trapos amarillos, vistiendo la capucha amarilla y siendo Marshall, y la verdad que me siento cómoda porque estuve muy pocas experiencias como Marshall, pero en las pocas que estuve, el equipo de árbitros es genial, es humilde, la verdad me sentí cómoda, te enseñan un montón, así que la verdad que ahora está el tema de la pandemia, que se paró el tema de los torneos, pero ojalá podamos seguir compartiendo, la verdad, en algún futuro, porque es una manera distinta estar en el torneo. Distinto de si sos luchador, que nunca tuve esa oportunidad, o si sos escudero, que sí, que se había estado. Bueno, con el tema de las mujeres en la Edad Media, primero que nada, saludar y felicitar que vos hayas propuesto que se hable de este tema en un sentido de divulgación, que la gente conozca. Yo creo que si dentro de lo que serían las temáticas o los tópicos de discusión en la Edad Media, el de las mujeres estuvo mucho tiempo relegado. La mujer en la historia, la mujer en el estudio de la historia, estuvo mucho tiempo relegado, primero porque las fuentes que por mucho tiempo se estudiaron, ellas no aparecían, no eran nombradas así nomás, y recién empezaron a tener una presencia, estoy diciendo, de las mujeres en los estudios históricos, universitarios, académicos, bien en los 70, 80. Acá en Argentina coincide con el tema de la recuperación democrática, y que eso hace que, bueno, se renueven muchos temas y se introduzcan nuevas discusiones entre los historiadores. Considero que es algo muy necesario, no solo en lo medieval, sino también en la historia en general, la verdad, porque no estás considerando sino una parte, casi la mitad de la humanidad. Y entonces estás teniendo una comprensión del pasado totalmente incompleta. Y en la mujer, en el tema de la sociedad medieval, tiene una participación aún más compleja de la que se cree. Primero, obviamente, desde ya descartar el tema, y que yo creo que a esta altura del partido, yo no necesito aclararlo, pero cuando uno habla de divulgación es necesario decirlo, desprenderse de esa idea de la Edad Media oscura, de la Edad Media atrasada, que no pasó nada interesante en 1000 años, estamos hablando de 1000 años desde el siglo XIV, desde el siglo IV, del siglo XIV, que no haya pasado nada interesante, bueno, pero la mujer medieval tuvo una participación variadísima
dependiendo, obviamente, de en qué siglo se encuentre, la región, no es lo mismo el nivel de participación y de posibilidades que tenía la mujer medieval, distinto a si es cristiana, si era musulmana o judía. Obviamente, lo que yo más estudio es la mujer cristiana en lo que sería la Europa occidental, porque es mi ámbito de estudio, obviamente. Pero obviamente la mujer desempeña muchos papeles dependiendo en el lugar donde nazca, dependiendo en el sector social donde nazca. Hay que tener en cuenta algo, en la Edad Media no existe la noción de individualidad como existe hoy en día, que vos decís, bueno, decido por mi cuenta, hago la mía y puedo hacer lo que quiera, y si mi familia espera una cosa, yo puedo hacer otra porque puedo, porque estamos en una sociedad libre. En la Edad Media eso no existe. Es difícil entenderlo, es difícil entender que dependiendo que lo que te corresponde hacer a vos, eso no puedes elegir otra cosa. Cuesta entenderlo, pero pasaba mucho. Había excepciones, sí, pero la mayoría de las veces, por ejemplo, si vos nacías campesino, ibas a ser campesino, lo mismo si nacías noble o si te mandaba tu familia a hacer el sacerdocio. La mujer medieval tenía muchas dificultades para acceder a la lectura. La gente en general, el 10% de las personas estaban alfabetizadas. Pero bueno, dentro de todo hubo muchas mujeres medievales que pudieron, eso después lo vamos a especificar en este caso que vos nombraste, el de Cristín de Pizan, pero ha habido muchas mujeres que pudieron hacer aportes de conocimientos, obviamente pudieron serlo porque o fueron aristócratas o estuvieron en la iglesia, porque fueron mujeres religiosas, pero así como hubo grandes aportes de la ciencia durante la Edad Media, aunque no lo parezca, hubo grandes aportes por parte de mujeres. Está el caso de Hildegarda de Bingen, eso después si querés te cuento más, Juan, que vivió en el siglo XII y lo que hizo ella, estudios sobre medicina, sobre todo sobre ginecología, era música, se dedicaba a la literatura, a cuestiones de las ciencias naturales. Trótula de Salerno, también una mujer que se dedicaba a la ginecología. El caso de Cristín de Pizan, que fue una escritora que vivió por su cuenta, dedicándose a la literatura en el siglo XIV. Y la mujer tuvo, ¿por qué digo esto? Porque tuvo más participación de la que se le espera, de la que se pensaba. Eso se empezó a ver cuando los historiadores medievalistas empezaron a darle más bolilla al tema a la mujer y empezaron a buscar otras fuentes, empezaron a leer no solo los documentos oficiales, empezaron a analizar las fuentes iconográficas de las imágenes, empezaron a analizar las cartas, empezaron a ver otros registros y vieron, por ejemplo, que ha habido mujeres artesanas, aunque no lo parezca. Obviamente eran artesanas, estamos hablando de los diferentes sectores sociales, yo me voy más por el lado de los sectores más medios. Hubo mujeres artesanas porque nacieron en una familia de artesanos, pero ha habido casos de mujeres que llevaban por ella misma un taller o junto con el marido, trabajaban al par y par, al codo a codo con el marido, lo mismo mujeres comerciantes, mujeres que incluso mantuvieron solas sus familias vendiendo cosas en el mercado y se las arreglaban. Eso es algo muy apasionante, la verdad, porque eso no se hablaba mucho de eso, porque hasta hace varias décadas sí se habló, consideraba a la mujer era solamente como gobernante o como religiosa, y últimamente se está dando más bolilla a ver, bueno, qué pasaba con las mujeres más del pueblo llano, qué pasaba también incluso con las prostitutas, eso hace poco que se está hablando. Con el caso de las mujeres, por ejemplo, las que eran criadas, que se iban del campo, estamos hablando de esto ya cuando se desarrollan las ciudades, siglo XII o XIII, y cómo subsisten, que están desamparadas, qué hacen para poder sobrevivir, qué hacen si quedan embarazadas, por ejemplo, del patrón, y la deshonra que es. Entonces, hablar de la mujer en la Edad Media es algo muy complejo, es muy complejo y es dependiendo, yo lo analizaría dependiendo del sector social y económico donde esté inserta esta mujer, como lo expliqué recién. Ni hablar de las mujeres campesinas, que es algo increíble. Prácticamente estuvieron hasta el siglo XVIII teniendo el mismo estilo de vida, el mismo ritmo de trabajo que sus abuelas, su bisabuela y sus antepasadas del siglo XII y XIII, manteniendo un ritmo de trabajo según estaciones. Y yo creo que si hay algo, sacando por ahí obviamente a las aristócratas y a
mujeres religiosas, estamos hablando para las mujeres del pueblo llano, las artesanas, las comerciantes, las campesinas. Hay algo que también se ha rescatado mucho de ellas, que por mucho tiempo no se valoró, y que es un trabajo, que no es pago, pero es un trabajo, y es el trabajo hogareño, es el trabajo en el hogar, es atender a la casa, atender a la familia, criar a los hijos, cuidar a los enfermos. No podés hablar del trabajo femenino, estamos hablando para el sector, lo que sería los sectores más bajos, pero no puedes hablar del trabajo femenino y de las obligaciones y del papel que cumple la mujer sin hablar del tema del trabajo doméstico. Y es un reclamo de reconocimiento que han pedido muchas historiadoras feministas, que se reconozca en el pasado y que se reconozca ahora en la antigüedad. Y ni hablar, por ahí quizás las mujeres nobles no tenían esta obligación, obvio, tenían un séquito de sirvientes, pero sí tenían esa obligación maternal. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de que cada persona en la sociedad medieval tenía su función para cumplir, bueno, se podría decir que las nobles ha habido muy buenas gobernantes, sí, obvio. El caso que más se me viene a la mente es Leonor de Aquitania, esa mujer que vivió en el siglo XII, que fue reina de Inglaterra y Francia, porque se casó primero con el rey de Francia y después de Inglaterra, y que gobernó sola, terminó gobernando sola, que fue a rescatar a su hijo a Ricardo Corazón de León, cuando fue secuestrado, una mujer que terrible, tenía un empuje para gobernar, que bueno, son casos porque justo quedaron viudas o no tenían a su padre, no tenían a su hermano, y bueno, ahí en este caso, ahí ellas pudieron gobernar. Pero en el caso de una mujer noble, de lo que más se le esperaba de ella era el tema de la maternidad, tener hijos, seguir perpetuando el linaje, dar descendencia. Y siempre en base a eso se fueron elaborando unas ciertas características que se esperaron de las mujeres en general. Que fuera maternal, que fuera dedicada, que fuera abnegada, que se dedicara al resto, que cuide a los otros, siempre pensando por el marido. No sé qué tanto ha cambiado eso hoy en día. A veces siento que no cambió tanto como yo espero, pero bueno. Y siempre esa idea, y eso se empezó a formular muchísimo, eso yo lo quería hablar con vos, Juan, el tema de cómo a partir del siglo XI o XII, si bien eran ideas que ya estaban dando vuelta a la sociedad, se empieza a formular de los intelectuales una idea muy negativa de la mujer. Se rescata mucho la obra de Aristóteles, y Aristóteles realiza una imagen, y de otros autores de la antigüedad, que realizan una imagen muy peyorativa a la mujer como una cuestión de que es inferior y es más débil físicamente que el hombre, y que por eso es inferior también en la cuestión de que no puede educarse, no puede tomar decisiones por sí solas. De hecho, Aristóteles dice que la mujer es un hombre incompleto. Con eso te digo todo. Tenés también el ideario que se está formando por parte de estos intelectuales, muchos incluso que son padres de la iglesia, que son sacerdotes, que toman, por ejemplo, cuestiones de San Agustín, que dice, bueno, que toda mujer es descendiente de Eva, y que por ende es reencarnación del pecado, reencarnación de la maldad, y es causa de la tentación del hombre y de la caída de desgracia de él. Entonces, las mujeres, en ese sentido, teníamos que remarla bastante en la Edad Media. Hoy en día, si hoy en día tenemos que seguirla remando, no les quiero contar en la Edad Media, pero ha habido algunas que pudieron hacerlo y pudieron destacar.
que quería profundizar era, bueno, lo que adelanté ahora de esa imagen negativa que se fue formulando en base a la mujer. ¿Por qué? Lo estuve mucho tiempo estudiando, la verdad que me interesa. Lo que siempre me interesó, esto se llama, este proceso histórico que yo empecé a introducir recién, se llama querella de las mujeres. Googléelo, así como está. Habrá empezado siglo XIV, bien al final de la Edad Media, y se extiende hasta el siglo XVII, y se dio en casi toda Europa. O sea, que fue un proceso bastante extendido en el tiempo y también en el espacio. Empezó, bueno, tiene su antecedente en esta recuperación de las lecturas de los autores antiguos, entre ellos Aristóteles. Viene también, yo creo que tiene como antecedente también esa centralización institucional que va formando, que va desarrollando la Iglesia en el siglo XI-XII, que es lo que hace. Primero controla, yo creo que eso embroma a las mujeres por dos lados. Primero, hace que ellas cada vez tengan papeles menos importantes en la Iglesia. O sea, que no puedan acceder a cargos jerárquicos como lo hacen los varones, que no puedan tomar muchas decisiones, que incluso, por ejemplo, algunos conventos femeninos estén a cargo de varones, lo cual parece increíble, y que de hecho, para esa época, el cargo jerárquico dentro de la jerarquía eclesiástica más alto que puede acceder una mujer religiosa, una monja, es el de abadesa. Es decir, lo máximo que podés aspirar vos si te dedicabas al sacerdocio, si te dedicabas a ser monja en esa época, era coordinar, controlar un convento, dirigir un convento. Por otro lado, lo que hace la Iglesia y que embroma mucho es a la mujer, es el control del matrimonio, sobre todo en la nobleza, que controla, por ejemplo, que todos los nobles se tenían que casar, era como la función que tenían los laicos, y los eclesiásticos tenían que ser célibes para cuidar al rebaño, porque ellos eran, en teoría, ¿no?, eran puros y eran virtuosos porque podían alejarse de los placeres mundanos y de la carne en todo sentido. El papel de los laicos era, bueno, casarse y seguir extendiendo la sociedad, la comunidad cristiana. Eso también, y eso lo que hace es que encierra a la mujer cada vez más en su función de madre y esposa, y hay cartas, eso lo describe mucho Georges Duby, que analiza mucho estas cartas, estamos hablando siempre de cartas de sacerdotes a mujeres nobles, pero que es terrible que le dice, bueno, porque son cartas de consolaciones de mujeres que por ahí se llevan mal con el marido, porque antes son matrimonio o convivencia, y que la mujer no sabe qué hacer, y que qué raro un sacerdote dando consejo de matrimonio cuando nunca se casó, bueno. Pero que le dice, bueno, vos tenés dos esposos, el esposo terrenal, o sea, tu marido, al que le entregas tu cuerpo, que tenés tu deber marital, y el esposo celestial, que es Jesús, que bueno, cuando quedes viuda, te vas a deber a él. Uno lo ve hoy en día y es como, es terrible, pero es básicamente la ideología que se manejaba en esa época, sobre todo para la cuestión de las mujeres nobles. En el campesinado no había tanto control del matrimonio por parte de la Iglesia, porque obviamente el campesinado nos suponía un rival político y económico para la Iglesia. Pero bueno, un poco para adelantar esto. Y esto, creo que todo este control por parte de la Iglesia, esta recuperación de estos autores antiguos que formulan una imagen negativa a la mujer, que ya estaba de antes, pero creo que ahora se sistematiza más por parte de los intelectuales, termina generando que, bueno, que en el siglo XIV se produce la querella de las mujeres, se produce como si fuesen dos bandos, una grieta, se podría decir, entre intelectuales que la verdad que le tiran con un paro a las mujeres y dicen que es lo peor, que es descendiente de Eva, que lleva al hombre al pecado, que es viciosa, que es charlatana, que la tenés que tener controlada y siempre tiene que estar ocupada haciendo cosas útiles, porque si no empieza a pensar cosas raras y bueno, y andás a ver qué hace. Ni hablar de las que piensan que tienen tendencia, de las que ellos piensan que tienen tendencia a hacer brujería porque se dedican son parteras o se dedican a esa medicina rústica con hierbas, ahí peor. Y después tenés algunos que, bueno, que sí que las defienden, que dicen que no, bueno, no está todo mal con ellas, pueden ser buenas madres,
pueden ser muy cuidadas, muy delicadas, pueden ser muy abnegadas, fíjense, pueden ser una buena esposa, una buena mamá, porque ¿por qué pueden ser como Eva si pueden ser como la Virgen María? Si la Virgen María fue una madre abnegada que incluso sostuvo a su hijo cuando él murió, cuando lo bajaron de la cruz. Y a simple vista eso puede parecer como que bueno, había intelectuales varones que defendían a las mujeres. Yo en ese sentido tengo mis dudas porque yo creo que más que defender a las mujeres, netamente estos autores, yo creo que están formulando un arquetipo positivo de las mujeres en el cual se diría que se espera que las mujeres cumplan con este arquetipo positivo, que se cumplan con estas virtudes que se esperaban que las mujeres tuvieran. Que sean honestas, que sean más abnegadas, que sean honradas, que sean humildes, que no les guste mucho el lujo, que no les guste arreglarse mucho, que sean moderadas, que sean resignadas. Entonces, a mí me apasiona este tema porque así como están las cartas que contaba Duby, que le contaba que le escribían los sacerdotes a las mujeres, acá tenemos también hombres hablando sobre mujeres y no pudiendo entender la condición propia que implica ser mujer. Y que eso también, por ejemplo, se veía mucho en la literatura cortesana. Yo veo mucho, la literatura cortesana sería la literatura de Finamur, el amor cortés, el famoso triángulo, el amor, ese amor dividido entre, bueno, el chico que es aprendiz de caballero, que sigue y está enamorado de la esposa de su señor, y que la corteja, y que yo veo que muchas personas lo ven desde afuera y dicen, no, pero mirá, acá la mujer está siendo valorada, mirá, acá la mujer dirige al tema del romance con este joven que está enamorado de ella, se le da un papel importante. Y muchos historiadores dicen, no, mirá, hay que saber leer entre líneas, hay que ver el trasfondo. ¿Por qué? Primero, fíjate dónde se escribe esta literatura. Estamos hablando de lo que decía más que nada Francia, Europa Central, siglo XII, se está formalizando, se está institucionalizando bien la nobleza, la aristocracia. Tenés muchos chicos, muchos jóvenes que no se pueden casar porque está el tema del mayorazgo y uno el que hereda todo, y hay muchos que no le pueden conseguir esposa, y entonces esa literatura cortesana se forma para calmar los ánimos en todo sentido de estos jóvenes intempestuosos que quieren no solo estar con una mujer, sino que quieren lo que comúnmente quería un noble, una esposa para casarse y tener descendencia. Entonces siempre se repite la idea de la mujer cumpliendo ciertas funciones para el hombre. Y esta mujer que yo quería hablar, que yo quería mencionar, que es Christine de Pizan, que vivió en la segunda mitad del siglo XIV, ella crece leyendo, es una mujer, nace realmente en un lugar privilegiado, es hija de un cortesano que vivió en la corte del rey francés, es hija de Tomás de Pisano, que es un intelectual muy grosso, pero bueno, ella obviamente puede acceder a todas estas lecturas, y primero fue una mujer que leyó todos estos autores que yo nombré, o sea, leyó a Aristóteles, leyó a Boccaccio y a otros autores que denostan a las mujeres, leyó esta literatura cortesana del amor cortés, y ella se siente, y eso se ve en su libro famosísimo La ciudad de las damas, yo lo recomiendo, es una lectura muy linda, es una reflexión muy linda sobre lo que implica ser mujer, y en ese libro ella se indigna con esas cosas que andan diciendo de las mujeres, y ella, es muy lindo ver ese ejercicio que hace ella, decir, bueno, pero es tan así las cosas que dicen de nosotras, incluso ella siente un poco de culpa por ser mujer. De hecho, muchas escritoras medievales van a ver cuando ellas hacen sus escritos, como parecía que piden permiso y piden disculpa por yo, mujer de frágil entendimiento, escribiendo esto. Y Cristina empieza en parte de ese punto de vista. Y ella después dice, no, ¿por qué? A ver, si las mujeres no podemos educarnos, no es porque no somos menos o somos inferiores en lo físico o en el alma. Es porque no nos han dejado educarnos. Y la verdad que ella
cuestiona todo eso y empieza a construir esta ciudad de las damas, este espacio reservado para las mujeres donde todas puedan estar. La historia de Cristina Pizán es emocionante porque ella queda viuda muy joven, tiene 25 años cuando el marido muere, queda con un chico y ella tiene que salir adelante sola. Y ella pudo, y es una mujer que destacó, fíjense, porque como pasó con muchas intelectuales y muchas gobernantes, porque quedó viuda, porque no tenía el padre, porque no tenía un hermano, porque no tenía una figura masculina, entonces ahí sí vemos a la mujer medieval, sobre todo las gobernantes o intelectuales, valiéndose por sí misma, pero porque se dio en estas condiciones. Y este fue el caso de Cristina de Pizán. No le resta mérito lo que ella hizo, que fue una de las primeras escritoras en vivir en base a lo que ella escribía, en vivir de su arte, obviamente. Pero es algo muy meritorio. Hay algo que me gustaría aclarar. Muchas personas dicen que Cristina de Pizán fue como la primera feminista de la historia. Y en ese sentido yo difiero. Después, con los siglos, sobre todo cuando empieza el feminismo, se la rescata como una figura de reivindicación de los femeninos. Sí, obviamente, las feministas la reivindican y la rescatan, pero yo no creo que haya sido feminista. Primero, porque sencillamente el feminismo como ideología política en la Edad Media no existe, es algo anacrónico. Segundo, porque, bueno, ella en ningún momento, ni tampoco ninguna de las intelectuales que por lo menos yo he estudiado, cuestionan esa sociedad patriarcal que existe en la Edad Media, ni tampoco cuestionan el papel de la mujer. Porque sencillamente no pueden pensar en otra posibilidad. Acuérdense de lo que dije hace poco, que no existe la noción de individualidad en la Edad Media. Ella critica que se hable mal de las mujeres, critica que se las defenestre, critica que ellas no puedan acceder a la educación, pero en ningún momento está cuestionando a esta sociedad patriarcal medieval en la cual ellas están insertas. Bueno, yo creo que los torneos se tienen que entender en algo que yo mencioné recién, que es la consolidación plena de la aristocracia siglo XI o XII. Pensar en torneos es pensar en caballería, y pensar en caballería es pensar en la aristocracia. Obviamente, si hoy en día cuesta plata y tiempo hacerse una armadura y entrenar, ni les quiero contar en la Edad Media, porque obviamente solamente los aristócratas podían conseguirse una armadura, una espada, mantener a uno o varios escuderos que lo ayudasen, era algo solamente reservado para ellos. Y además porque era la función de ellos, de los aristócratas, pelear. Eran los bellatores, eran los que defendían el señorío, los que defendían las tierras. La verdad que eso se empieza a desarrollar mejor, creo que con ciertas mejoras. Muchos dicen, bueno, del siglo IX-X tenés el estribo, que si bien el caballo no se usa en torneo, pero es un gran avance para la caballería. Obviamente, al tener estribo, vos te podés sujetar con los pies del caballo y no tenés que usar las manos para agarrarte la rienda, entonces puedes pelear con una espada y un escudo. De hecho, caballero viene de eso, de caballo. El tema de los torneos yo creo que es cumple una función de sociabilidad para la caballería, y la verdad que, ¿por qué? Porque primero, vos pensás que ustedes piensan que hay épocas que no había guerras, obviamente el caballero no estaba peleando. Obviamente en los ejércitos medievales no había solo caballeros combatientes a caballo, tenía todo un séquito, un ejército alrededor, que eran, bueno, los arqueros, los lanceros, los que están encargados de la artillería. Pero bueno, piensen cuando no había guerras, esa gente, esas personas que desde chicos empezaron a entrenar para pelear, 7, 8 años, y que su vida es pelear, y que lo único que saben hacer es agarrar una espada y romper cabezas, literalmente, la tenés que tener ocupada de algún modo, esta gente. Se aburren, no saben qué hacer. Y bueno, el torneo funge como una cuestión primero de mantener ocupado a esas masas de guerreros. Segundo, como una cuestión de sociabilidad, de establecer alianzas, de conocerse y codearse entre diferentes linajes o familias. Ahí juega un montón, algo que está muy presente en los torneos actuales, que es la camaradería, esa amistad, esa hermandad de armas, estaba presente en los torneos. Y también para seguir manteniendo el estado físico de estos guerreros, obviamente, porque se dedican siempre a pelear y tenés que estar siempre no podés achancharte, no podés estancarte, tenés que estar siempre peleando, entrenando,
sirve como entrenamiento y también como una manera de mostrar las proezas, de destacar en medio del resto de los guerreros. Entonces cumplía varias funciones. Obviamente las mujeres en los torneos medievales y en las justas, no, como mucho eran de la hinchada o hinchaban para un caballero, pero no había casi mujeres guerreras, no, prácticamente no había, porque no era la función de la mujer pelear. La caballería, el hecho de armas, pelear con armas, era algo relacionado solamente y principalmente a lo viril, a la cuestión de la cuestión de la proeza, era una virtud netamente masculina. Entonces, bueno, prácticamente los que peleaban en los torneos y en las justas eran solamente los varones, y los torneos empiezan a establecerse en el siglo XII, se empiezan a desarrollar, eso coincide con este pleno desarrollo de la aristocracia, de esta sociedad feudal, y bueno, al principio no tenían reglamentos, era como, si no había algo que determinase, bueno, no se puede pegar de tal modo, no se puede pegar en tal parte del cuerpo, no, ni siquiera menos lo que hoy sabemos que tenemos nosotros en los torneos, que es la armadura tiene que tener tal característica, tal grosor el metal, el tal grosor la lámina, el yelmo, olvídense. Entonces, bueno, terminaban a veces medio mal los torneos porque había más de uno que se iba con la cabeza literalmente rota. Resultaba a veces tenía resultados mortales, a veces había gente que terminaba muriendo. Pero bueno, si hay algo que está muy ligado al tema de la caballería, el tema de lo religioso. El tema de el guerrero medieval defendiendo la cristiandad, defendiendo a su rey o defendiendo a su señor, pero sobre todo defendiendo la fe cristiana. Y muchas veces el marco en el cual se realizaban los torneos y las justas, obviamente era, por ejemplo, la organizaba un noble o un aristócrata o algún rey o un príncipe para celebrar algún acontecimiento, que ganaron alguna guerra, que nació a un nuevo heredero, que se casó a alguien. Entonces, dentro de ese marco, una de las maneras de festejarlo, obviamente, era o el combate, ya sea en forma de torneo o en forma de justa. O sea, siempre iba por el lado, siempre estuvo relacionado también por ese lado lúdico, festivo, en el cual se involucraban todas estas cuestiones de suma importancia para los caballeros, como mencioné recién, la sociabilidad, estar ocupado mientras no estás peleando, entrenar, y también quizás, por ejemplo, muchos lo usaban muchos caballeros que estaban solteros, quizás para impresionar a alguna dama y ver si conseguían alguna esposa. Entonces era muy importante socialmente dentro del seno de la aristocracia. Bueno, muchas gracias a la CAF y a la Confederación Argentina de Deportes por brindarme este espacio para charlar estas cuestiones sobre la historia de la mujer en la Edad Media y también sobre el deporte medieval, los torneos de las justas. La verdad me sentí muy cómoda y bueno, espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Cuídense. Nos dijeron que no podíamos practicar los mismos deportes que los hombres. Nos dijeron que no podíamos tomar decisiones. Nos dijeron que no podíamos simplemente por ser mujeres. Nos dijeron que no podíamos tantas cosas, pero acá estamos. Comienza Liderar Mujer, un plan de capacitación y formación para profundizar el liderazgo de la mujer en el deporte. 4.000 nuevas lideresas deportivas a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
4.000 nuevas lideresas deportivas para avanzar con el crecimiento del deporte femenino en la Argentina. Queremos hacer historia, impulsando el deporte femenino, demostrando que otro deporte es posible. La transformación comienza ahora. 2021. Liderar Mujer. CAD, FAMUD, Pan American Silver, Argentina. Hola, yo soy Brenda Graciano, soy del equipo WACAM de combate medieval. Yo hace unos 6, 7 años que practico el deporte. Anterior a eso hice un poco de artes marciales mixtas, diferentes artes marciales, defensa personal. Bueno, en un principio el combate medieval femenino estaba muy precario, digamos. Eran muy pocas las chicas, teníamos que juntarnos de diferentes clubes porque no se llegaban a formar un clubes completo o equipos completos, mejor dicho. Entonces se fueron formando coaliciones, venían chicas de las provincias también que podían participar en algún torneo. Desde un comienzo se trató siempre de fomentar que haya más chicas, que cada club se incorpore más chicas. Y después se fue dando de a poquito que cada club fue formando su equipo, pero al principio 3 contra 3, una de acá, una de allá, una de Córdoba, una de Buenos Aires, una de provincia, era así, sin relevo, sin nada, no había forma de cambio, no teníamos recambio, nada. Y bueno, por suerte fue creciendo un poco más el deporte, después vinieron las Copas HMB, que también pudimos pelearnos o enfrentarnos con chicas que venían por ahí de otros países, como es Brasil, también vinieron de Chile. Lo mismo creo que pasaba con el duelo, en un principio eran pocas, o quizás eran más para una categoría y pocas para otras. Tratamos de ir a eventos, promocionarnos, hubieron chicas que se pusieron la armadura y salieron a caminar a la calle para que la gente vea. Cuesta un poco el ingreso de las mujeres porque nos animan, y la verdad que es buenísimo, es un deporte muy completo, entonces tratamos de ir por ese lado para que se animen más a entrar, a practicar, a ponerse la armadura. Es un desafío, así que siempre tratamos de invitar a todas las chicas que se animen, que prueben, que vengan, que prueben. Si te gusta y lo podés hacer, buenísimo. También puedes hacer distintas cosas en un equipo. Podés hacer duelo, podés hacer bojur, y bueno, así fue como, digamos, empezamos y seguimos en el deporte. Bueno, la mujer está ganando un lugar bastante más importante en lo que es el combate medieval. Desde un principio, quizás como éramos pocas, se veía más las que estaban entrenando y en los torneos por ahí ayudaban como escuderas a poner el equipamiento a los chicos. Y ahora por suerte se está viendo más equipos femeninos y bueno, todo fue cambiando, fue mejorando, ahora estamos más fuertes, ahora hay chicas muy bien entrenadas que realmente no dejan nada que desear a las chicas de afuera, y se está ganando un mejor lugar en el deporte. Antes éramos pocas también para viajar, entonces las pocas que pudieron ir yendo yo creo que fueron trayendo también mucha experiencia de afuera, y bueno, creo que también estamos tomando un lugar más fuerte con respecto a lo que se nos veía. Antes quizás los hombres nos veían como, bueno, como está bien, jueguen un rato, porque no teníamos la cantidad de equipos para un torneo oficial y no era como amistoso lo que hacíamos. Entonces, en un principio nos pasaba que
teníamos que estudiar, por ejemplo, en un torneo, estudiar todo el día a los chicos, o sea, asistirlos, ver que no les falte nada, si se les rompía algo, arreglarlo, llevarles agua, si se lastimaban, sacarle las piezas de la armadura para que lo vea el médico, todo lo que se tiene que hacer en un torneo. Y después, recién ahí, peleábamos un ratito al final las chicas. Por suerte, se cambió y lo hacemos al principio. ¿Y esto qué nos da? Nos da visibilidad, porque nosotros terminábamos peleando cuando podíamos, porque había veces que se hacía de noche y no había luces y se suspendía el torneo femenino. Pero no nos veía nadie, porque las ferias se terminaban, se hacía de noche, refrescaba, la gente se iba, entonces era más difícil también. Y era un ratito, porque como no somos tantos equipos, no lleva tanto tiempo el torneo nuestro. Por suerte se cambió, ahora lo hacemos, antes de la pandemia se hacían al principio, antes de los hombres, y esto nos llevó a esto. Tenemos más visibilidad ahora, podemos pelear tranquilas, o sea, recién llegamos, nos ponemos la armadura, peleamos, no tenemos el peso de todo el día haber asistido a los chicos, a nuestros compañeros, a nuestros pares, porque no es solamente el asistir porque nos toca, porque son nuestros compañeros y siempre se fomenta el equipo. Lo hacemos porque lo queremos hacer. Pero igual lleva un desgaste grandísimo. A la hora de pelear terminábamos cansadísimas, o sea, nos poníamos la armadura y ya estábamos cansadas. Así que bueno, por suerte ahora está mucho mejor. Podemos ponernos la armadura en un principio sin todo ese peso encima que teníamos antes. Bueno, lo primero que nos tenemos que enfrentar las chicas en este deporte, o por lo menos las que tenemos mi contextura física, que no soy muy alta como otras, es la batalla de nosotras con nuestra armadura. La armadura pesa alrededor de 25, 30 kilos, lo mismo cualquier tipo de armadura, de mujeres y de hombres, son iguales, no hay armaduras de mujeres. No tenemos una armadura de mujer y una armadura de hombre. Las armaduras son iguales, son a medidas, lo que cambia es la contextura de la persona, sin importar el sexo, sin importar nada. Entonces nos pasa a las que somos chicas, como quizás también le pase a muchos hombres de contextura física más chica, que la primera batalla es con nosotros contra la armadura, los movimientos, esos 25 kilos que están distribuidos en todo el cuerpo, te ralentizan, que te incomodan, te cansan un montón, es como que necesitas muchísimo aire, no es lo mismo entrenar, pelear sin la armadura que con la armadura, pero nada que ver. Las condiciones climáticas también afectan mucho, cuando hace mucho calor te ahogás prácticamente ahí adentro. Entonces también hace que nos tengamos que esforzar más. Y está buenísimo eso, porque te cambia muchísimo también la cabeza, entrenás y cada vez vas queriendo entrenar más para estar mejor, porque necesitas más aire, necesitas más fuerza, necesitas más estado, más potencia, un montón de cosas. Entonces cada vez te vas incentivando a entrenar más y más. A las chicas nos viene pero re bien, o por lo menos a mí mentalmente me vino re bien, porque me decían como que, ¿y vos así chiquitita vas a poder? Y sí que voy a poder, obvio que voy a poder. Y pude entrar, y acá, bueno, no tenemos muchas diferencias de peso. Entonces, lo mismo, yo midiendo unos 60, que una chica que mide casi un 80, y si vamos afuera ni hablar porque son altísimas las chicas, pero eso es lo primero que nos tenemos que enfrentar, es al peso de nuestra armadura. Imaginemos que yo pesando alrededor de 70 kilos con una armadura de 25 no es lo mismo que un compañero que pesa alrededor de 110 con una armadura de 25.
una diferencia significativa, pero no es imposible. Eso, como bien dije antes, hace que tengamos que entrenar más, esforzarnos más, cuidarnos más, porque también hay que elongar, porque también hay que descansar, pero se puede y te incentiva más. Cuando ves los logros, es mucho mejor, mucho más gratificante. Bueno, mi nombre es Carolina, estoy en el ambiente medieval desde el 2015, relacionada de una u otra forma. Conocí el deporte por medio de mi marido. Para acompañarlo me empecé a involucrar, terminé siendo marshal, que es árbitro del deporte. Ejercí durante varios años y después, bueno, quise probar empezar a pelear. Como no encontraba, en realidad en un principio no me hallaba dentro de la situación de pelea, había optado por esto de ser marshal, que también es un lugar que me gusta, me atrae, y en ese momento aportaba mucho porque había poca gente. Y después, bueno, pude como correrme un poco de ese lugar y empezar a pelear. Y ya hace varios años que soy capitana del Club Newbery. Tenemos equipo de 6 chicas, 7 permanentes, y después, bueno, siempre tenemos las puertas abiertas para las invitaciones de chicas que están solas o que recién empiezan y no tienen club. Siempre nos encanta fomentar eso porque me parece que hace mucho al crecimiento del deporte. Y porque nosotros también siempre recibimos una mano de otros clubes como para poder pelear y concretar las peleas y los torneos, y entonces eso nos parece que es realmente la forma que tenemos nosotros de devolverle al deporte, incluir gente que no tiene dónde pelear. Pero igualmente, bueno, ya te digo, tenemos un equipo propio. Es un deporte que llama mucho la atención, es llamativo,
y por lo general a la mujer como que le parece que no puede participar, que no está para eso, que no sabe si le va a gustar, si va a servir, si lo va a poder hacer, si el esfuerzo es mucho, y en realidad cuando empezás a participar te empieza a atrapar y te empezás a meter en el mundo medieval más allá de lo que es el deporte y te llama la atención todo y te gusta todo. Y bueno, más o menos lo que me pasó a mí. Por empezar a acompañar, terminé, bueno, metida en todo esto que es una locura, pero es una locura linda, y que gracias a Dios suma cada vez más mujeres. Bueno, en principio lo que nos pasa como mujeres cuando empezamos en el combate medieval es que es un mundo generalmente de hombres. Las mujeres, si bien estamos creciendo, sobre todo en cantidad ahora y en participación, es un mundo mayoritariamente de hombres. Y todo, desde el equipamiento hasta, bueno, la forma de entrenar, está pensado para hombres. Lo que nos suele pasar es que te encontrás, sí, con el tema del peso de una armadura, que no es lo mismo para un hombre que para una mujer, siempre hay que tratar de bajar los pesos de la armadura mucho más para la mujer porque te cuesta mucho más moverte y te enlenteces mucho, pero también te encontrás con el hecho de que hay muchos varones que les cuesta enfrentarse a una mujer sobre todo durante el entrenamiento, y eso a nosotras nos limita un montón, porque como mujeres lo que queremos es crecer en el deporte, y el que no se presenten desafíos, como es enfrentar a diferentes hombres, como a diferentes mujeres, es un tema, porque a nosotras no nos ayuda a desarrollarnos en el deporte. Por suerte, ahora se está tomando mayor cantidad de conciencia con respecto a que nosotras tenemos, digamos, la misma participación que los varones y estamos encontrando ese lugar, pero también es algo que nosotras permanentemente tenemos que estar buscando, digamos, no es una cosa que se da naturalmente, y por eso siempre hago hincapié que es súper importante que, aunque seamos de diferentes equipos y tengamos diferentes formas de ver las cosas, siempre es sumamente importante que las mujeres nos juntemos en este deporte, porque nos ayuda a crecer un montón, nos ayuda a tener experiencia, nos ayuda a poder comentarle a la otra algo que a nosotras nos sirvió, no sé, desde usar una calza que es más cómoda, o el equipo de entrenamiento, o cómo confeccionar un gambesón, por ejemplo, que es la primera protección que nosotros tenemos en el cuerpo. Y bueno, y todo ese tipo de cosas se va, digamos que son conocimientos que nosotras nos vamos pasando. Y para mí eso es re importante, y por eso siempre me gusta que entre las mujeres tengamos buena camaradería, porque es fundamental, digamos, somos pocas, y entonces lo más importante es que entre nosotras, más allá de ser rivales en la lisa, tengamos siempre un espacio como para poder compartir todo ese conocimiento y toda esa experiencia que fuimos teniendo. Porque lo que pasa con alguien que hace 6 años por ahí que está en el deporte es que cambió completamente la forma del deporte y la forma de ver el deporte, y todos nos tuvimos que ir adaptando. Y eso es re importante a la hora de las chicas nuevas, que ya se adaptan y llegan con todo ese bagaje de conocimiento que nosotros fuimos arrastrando durante este tiempo. Esto como deporte, y sobre todo femenino, fue todo un proceso, y yo creo que los últimos 5 años sobre todo ha tenido un vuelco muy importante, donde a nosotras se nos ha dado un lugar y una importancia que antes no teníamos. Entonces, si bien hay dificultades como todo, lo que tenemos a favor también ahora es que ya al tener experiencia, las que somos más viejas, digamos, en el ambiente, podemos transmitírsela a las chicas más nuevas y evitarles un proceso mucho más doloroso, digamos, en concepto de no ubicarnos, digamos, porque lo que nos pasa a veces es eso, que no sabemos bien cómo ubicarnos. Si hay pocas mujeres en un club, cuesta mucho, entonces tener aliadas, aunque sean de otro club, siempre es importante para contar la experiencia y para que el crecimiento sea mucho mejor para todas.
Bueno, me parece muy importante que todas las que tengan ganas prueben, se saquen las ganas, después pueden decir les gusta o no les gusta, pero no se queden con la idea de que esto es solamente para un grupo de gente, que yo no lo puedo hacer, no tengo la edad o no tengo el físico o tengo 3 hijos y no puedo hacerlo, porque no hay ningún impedimento. Yo tengo compañeras que tienen 3 hijos, tengo compañeras que a los 2 meses de haber tenido un bebé salieron a pelear, eh, tengo compañeras grandes, jovencitas, somos un grupo completamente heterogéneo y se repite en todos los equipos de la Argentina y del mundo, o sea, no es algo exclusivamente nuestro. Pasa en todas partes del mundo que tenés todas las posibilidades, todo el rango de edad. También como mujeres, el beneficio que tenemos es que más allá de que podemos sortear cosas adentro de la LISA, y entrenamientos y todo ese tipo de cosas, también nos entendemos como mujeres y las cosas que nos pasan en la vida cotidiana. Desde, no sé, tener un problema en el trabajo hasta un problema en tu casa o con los chicos, y también entendemos eso y somos parte tratamos por lo menos de ser parte de un grupo de contención en todo sentido, no solamente adentro de la LISA y para entrenar. Y por eso yo lo que les digo es que prueben, que intenten. Yo también pensé que no me iba a adaptar, que no iba a poder, que iba a hacer mucho peso, que no iba a poder respirar, y sin embargo me gustó mucho más que marshalear, aunque marshalear me encanta, pero pelear también, y mientras pueda seguir participando voy a seguir intentándolo, y siempre tenemos posibilidades de mejorar y todo nos enriquece, o sea, las experiencias de las otras mujeres también nos enriquecen, por eso la idea es que prueben, que intenten, que busquen el equipo que quieran participar o el rincón donde puedan participar y se involucren, porque está re bueno, porque es una locura, pero es una locura re linda, que hasta cuando te genera cansancio y agotamiento, lo haces con alegría, porque es algo que realmente llama la atención, te gusta, te termina interesando, y en un momento ocupa un lugar re importante de tu vida en todo sentido, porque te rodeas de gente que te sirve de ayuda, de contención, de todo, se vuelven amigos, se vuelven un poco familia, y eso está buenísimo, por más diferencias que tengamos, o sea, todos tenemos diferentes formas de ver la vida, pero tenemos un objetivo común, que es salir a pelear, y como mujeres siempre es hermoso. Yo siempre digo que para nosotras no hay contrincantes, hay simplemente compañeras que están del otro lado de la lisa y que nosotras vamos a pelear, y si ganamos, que es lo que buscamos, obviamente, está buenísimo, pero si no ganamos, ganamos experiencia, compartimos, nos divertimos y crecimos, porque lo importante es eso, para nosotras lo importante siempre es eso, crecer y compartir esos buenos momentos. Y para las chicas jovencitas que se quieren sumar, está buenísimo, porque si yo hubiera hecho esto, la verdad que a los 20 me hubiera encantado, a esta altura tendría un montón de experiencia, así que no le tengan miedo, no le tengan miedo al peso, no le tengan miedo al golpe, no, porque no te lastimás, no es una cosa tan alocada como se ve cuando lo llevas a la práctica, es simplemente sacarse las ganas y ver cómo es la experiencia, y se van a encontrar con una experiencia realmente única, irrepetible, y a mi entender que les va a llamar la atención y van a querer participar cada vez más. Así que las esperamos siempre a todas en cualquier club.